seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Aquí estamos y buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos quienes esperan el discipulado en su transmisión en vivo. Pues estamos listos aquí, el equipo hoy, únicamente 2 personas, pero vamos a desarrollar algo bien, pero bien importante en esta temporada 2. No olvide que en esta temporada 2, nuestro enfoque son las bienaventuranzas de la Biblia. Vamos a ir a estudiar. Así que qué gusto me da de poderles saludar, de poder compartir con ustedes. Le animamos a que si usted solo puede escuchar porque va manejando, pues sin duda alguna, escucha. Tiene también que sus manos están ocupadas en otras cosas, trabajando también. Pero si usted tiene sus manos desocupadas, toda su atención está frente a su receptor, a su dispositivo, agarre su Biblia también. Agarre una libreta de notas, su lapicero y estudie con nosotros. Sea un matetes, un discípulo, un aprendiz. De esto se trata este programa. Así que le saluda el hermano Carlos Santizo. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Muy buena tarde, hermano Carlos. Bienvenidos, hermanos, al Discipulado, donde juntos aprendemos y estamos hablando de las bienaventuranzas. Bueno, comenzamos diciendo ¿qué es un discípulo? Hemos aprendido que esta palabra viene del griego matetes, como dice hermano Carlos, que significa aprendiz. ¿Y cuáles son las marcas de un discípulo? ¿Usted la sabe? Bueno, aprendamos. Le decimos un discípulo a aquel que responde al llamado inicial y donde podemos aprender. ¿Y dónde podemos aprender eso? Bueno, lo encontramos en Marcos 1, del versículo 16 al 20, que nos dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Pero también es aquel que tiene el deseo de conocer lo que Dios dice. Y lo podemos ver en Job capítulo 23 y versículo 13, donde nos dice: pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. También en Jeremías nos dice que es un discípulo, ¿verdad? ¿Quiénes son? En Jeremías capítulo 15, versículo 16 nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Otro ejemplo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 7, donde nos dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarse y cuando te levantes. Vemos también en Romanos capítulo 10 y verso 17, donde nos dice:
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por último, en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estas son las marcas de un discípulo. Gracias, Evelyn, por recordar la esencia de este programa. Por eso es que ella está compartiendo esas señales de un discípulo. Por ejemplo, cuando usted ve a una persona con una camiseta de un equipo de fútbol, usted dice: es de tal equipo. Este es seguidor de ese equipo, ¿cierto? Exacto. ¿Ya? ¿Cómo uno puede dar señales de que es seguidor de Jesús? Pues es lo que estaba hablando Evelyn. Esas señales, y vamos más en otros programas, vamos a seguir ampliando y dando más características. Pero lo que sí es cierto es que el discípulo siempre está aprendiendo. Sí. De ahí partimos, es lo que se conoce como un discipulado. Eso usted seguramente lo practica en su congregación local. ¡Qué bueno! Pero Radio Vea también se une a la misión de ensanchar el reino de Dios. Esa es la visión de Radio Vea. Ensanchar el reino de Dios como parte de la iglesia del Señor, que es sal y luz de la tierra. Es interesante porque esa visión la impregnaron los fundadores de la Radio Vea hace 62 años. Primero soñaron con una radio, gestionaron todo técnica y económicamente para tener el recurso, Dios se los dio. Entonces, ya que el Señor se los dio a través del presidente de la República, bueno, ya tienen el micrófono, ya tienen la consola, ya tienen el enlace, ya tienen el transmisor, empecemos. Pero, ¿cuál va a ser nuestra esencia? Eso que le acaba de decir, ensanchar el reino de Dios. Y cuando los fundadores de esta radio impregnaron la visión, la idea de ellos era sumar a esa tarea de edificar que la tiene la iglesia. Pero la Radio Vea suma a esa tarea. Porque es interesante. Hay lugares donde todavía las iglesias no se han posicionado. Por distancia, por terreno, pero la radio sí. Entonces fungen en sí como una especie de iglesia. No somos una iglesia. Exacto. Pero aportamos, sumamos y ayudamos a este grupo de ministerios que sí forman la iglesia. Y por eso es que dentro de todo lo que hacía falta en Radio Vea, era precisamente este tipo de formatos de programas. Un programa para ayudar al discipulado cristiano. Y entonces, pues ya llevamos dos temporadas, ¿ya? Y primero Dios llegaremos a la tercera, ¿ya? No olvide que ya nos quedan, vamos ya en cuenta regresiva para el final de la segunda temporada, que será todo noviembre. Que solo nos falta. Todo noviembre, hoy es el último día. De verdad. Sí, hoy es el último viernes. El otro viernes ya estaremos en 1 de diciembre. Para que vean que bien ubicado ando. Sí. Pero diciembre será nuestros últimos. ¿Cuántos viernes traerá diciembre? Diciembre trae, vamos a ver acá, tiene 5. 5. Nos faltan con este programa 6, para cerrar el tema de las bienaventuranzas. A mediados de diciembre les vamos a dar a conocer qué es lo que vamos a desarrollar los subsiguientes, la tercera temporada. Así que bienvenidos todos, qué alegre poderles saludar. Esperamos sus reportes, esperamos su comunicación, que siempre es bien recibida en el discipulado. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día.
Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Quiero pedirles que tomen una copia de su escritura y vamos a buscar en la Biblia Mateo capítulo número 5. Ahí está nuestra bienaventuranza de hoy. Como bien, si ustedes son asiduos oyentes de este programa, hemos repartido las bienaventuranzas, no solo hemos andado por el Nuevo Testamento, sino también por el Antiguo Testamento. No solo hemos hablado de las bienaventuranzas de Jesús, sino también hemos hablado las bienaventuranzas de Santiago, las bienaventuranzas de David, de Salomón, ¿ya? Y las de Jesús dadas en otros libros que no sea los evangelios, ¿ya? Y eso ha sido nuestro viaje en esta segunda temporada. Hoy vamos a retomar el Sermón del Monte, porque de todas las bienaventuranzas de la Biblia, las más famosas, las más predicadas y las más enseñadas son las de el Sermón del Monte. Llevamos 3, hoy vamos a la 4 en bienaventuranza. Entonces voy a leerles el pasaje, después le voy a pedir a Evelyn que nos complemente con 2 versiones contemporáneas del capítulo 5 de Mateo, versículo número 6. Escuchen bien porque aquí arrancamos ya nuestro discipulado. Dice Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto está en la versión Reina y Valera del 60. Pero como ustedes saben bien, los estudiantes usamos muchos recursos y otros recursos son otras versiones más contemporáneas para ayudarnos a ampliar el texto bíblico. Vamos a echar mano hoy de 2 versiones más de este pasaje de Mateo 5:6. Versión La Palabra. Escuche. Mateo 5:6. Felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá su deseo. Acá hay varias variantes, pero las esenciales son que no utiliza en esta versión la palabra bienaventurados, sino la palabra felices. Y sustituye la frase de hambre y sed de justicia de todo corazón. Por un deseo de todo corazón. Miren cómo va ya ampliándose el concepto. Vamos a otra versión. La versión para todos. PDT, Palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Qué bonita esta versión. Afortunados en vez de bienaventurados y felices en la versión anterior. Y aquí la variante es el cierre. Exacto. Porque el tradicional dice ellos serán saciados. En este caso la PDT dice porque quedarán completamente satisfechos. Satisfechos por Dios. Muy bien. ¿Qué querrá decir esta bienaventuranza? Bueno, pues de eso se trata este pequeño estudio que vamos a ir desarrollando. A continuación vamos a ir a 3 segmentitos que conlleva nuestro discipulado. El primero de ellos es una exégesis basada en el contexto. Luego, una exégesis basada en el texto. Para luego cerrar con una serie de aplicaciones. Esos son los 3 pasos que hacemos en el discipulado. La exégesis del contexto. La exégesis, número 2, la exégesis del texto. Y número 3, las
aplicaciones de la bienaventuranza. Pero eso es cuando regresemos brevemente después del corte. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Recordamos el pasaje que estamos utilizando, Mateo capítulo número 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, felices los que desean de todo corazón que se cumpla la voluntad de Dios, porque Dios atenderá sus deseos, afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Eso es lo que hemos trabajado, es decir, la versión base, la Reina y Valera, comparado con las dos versiones contemporáneas. Vamos entonces a la exégesis. Número 1, la exégesis del contexto. Entiéndase, exégesis del contexto como el entorno de el texto que vamos a estudiar. Y le he pedido ahí que nos ayude a Evelyn, que se encargue de ese primer paso, la exégesis del contexto. Muy bien. Tengo la oportunidad de desarrollar la primera parte de la exégesis de esta bienaventuranza. La misma forma parte de las 8 restantes que dijo en el Sermón del Monte. Y vamos a averiguar quién dijo, a quién se lo dijo y para qué se lo dijo. Muy bien, Evelyn, no lo olvide. Estas son las 4 preguntas que en este primer paso de la exégesis del contexto nos respondemos. ¿Quién dijo esa bienaventuranza? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué se los dijo? ¿Y para qué se los dijo? Llegar a esas respuestas nos va a ayudar a entender mejor el texto. Exacto. Comencemos. ¿Quién la dijo? Bueno, Jesús dijo esta bienaventuranza y lo leemos en Mateo 24, versos 23 al 25, donde dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Quién recorría toda Galilea? Jesús. ¿Quién era famoso? Jesús. ¿Quién le seguía a mucha gente? Jesús. Mateo capítulo 5 y versículo 1 nos dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús. ¿Y quién abría su boca? Jesús. ¿A quién se le dijo esta bienaventuranza? En Mateo capítulo 5 y versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Dice que Jesús era el que dirigía su sermón o enseñanza a las multitudes y a sus discípulos. Muy bien. Es interesante, Evelyn, lo que nos estás haciendo recordar. Lo hemos platicado en los anteriores contextos que hemos utilizado, porque aquí, ¿a quién está dirigida esta bienaventuranza? Es a 2 grupos, a las multitudes y a los discípulos. ¿Será que todavía hay discípulos en este tiempo? Sí. Por supuesto. Entonces todavía está vigente este mensaje. Si usted es discípulo, yo me considero un discípulo, nos consideramos, somos discípulos de Jesús. Entonces esta bienaventuranza, esta enseñanza sigue latente y es para nosotros. Yo quiero animarle a usted, querido hermano, a que dé el paso siguiente a su seguimiento en el Señor, porque Jesús tenía seguidores y tenía
aprendices. Ya hemos visto que los aprendices son los discípulos, que son Exacto. los más cercanos a Jesús. Pero también tenía seguidores. La bienaventuranza es para ambos grupos, pero quienes al final la van a aprovechar, ¿quién creen ustedes? ¿Los seguidores o los discípulos? Los discípulos. Porque son aprendices. Porque digámoslo así, es como cuando usted va a un curso de locución. Y dentro del curso de locución llegan 100 personas. De las 100 personas que reciben el curso de locución, 5 de ellos trabajan en radio. ¿Quién cree usted que ese curso va a ser bien aprovechado? Los que trabajan en radio. Porque ya están ejecutando, Exacto. lo pueden practicar. Los otros 95 los van a aprender, pero se van a quedar con algo que es elemental en un aprendizaje, es la práctica. Entonces póngale atención, esa es otra razón por la cual no podemos seguir de lejos de Jesús. Tenemos que dar un paso. Ok, ya Evelyn nos ha dicho quién dijo esa bienaventuranza, que fue Jesús. Ya hemos aprendido a quién se le dijo esta bienaventuranza, a las multitudes y a los discípulos, pero faltan otras dos cosas. Exacto. ¿Por qué se las dijo? Hay una razón, descubramos. Exacto. Voy a leerles en Mateo capítulo 4 y versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El mensaje de Jesús central era que en todo su ministerio fue el reino de Dios y las bienaventuranzas forman parte del reino de Dios. Y en su mensaje está anunciando que el reino de los cielos era para ellos. Un ejemplo de eso para entender el porqué que Evelyn nos acaba de recordar es que Jesús, no olvidemos, tenía un punto central en todos sus mensajes, el reino de Dios. Todos sus sermones, sus enseñanzas giraban sobre ese tema. Miren, esto es tan simple como, por ejemplo, acá en la radio, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Muchos nos han cuestionado, miren ustedes, ¿por qué no ponen música? Más música. No somos una radio musical. Exacto. ¿Y por qué no somos una radio musical? Porque nuestra visión es la proclamación de la palabra del Señor. No digo que por medio de la música no se dé esa proclamación, se da esa proclamación. Lo que pasa es que un canto a usted no le va a explicar y no le hará entender lo que, por ejemplo, un maestro o un pastor o un predicador a través de un programa le podrá explicar. Lo que quiero decirle es que cuando uno tiene bien claro lo que debe de hacer, entonces uno se enfoca y aprovecha cada recurso para desarrollar su llamado, su enfoque. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no predicaba otro tema más que del reino de Dios. Y cito lo que Evelyn nos acaba de mencionar. Las bienaventuranzas están tan ligadas al reino de Dios. Entonces coincide lo fundamental que era para Jesús el que presentarles a las personas el reino de Dios. Y por eso es de que este tipo de temas era fundamental en las enseñanzas de Jesucristo. Y vaya que si no, captó la atención y el interés de sus oyentes cuando empezó a decir, ustedes quieren ser felices, ustedes quieren ser dichosos, ustedes quieren ser afortunados. Por supuesto, ¿quién no lo quiere ser? Pues hagan esto. Exacto. Y ahí viene el mensaje. Falta un punto, punto. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver. En Mateo capítulo 5 y versículo 2 nos dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Bueno, acá nos habla que Jesús explicaba sobre cómo sus oyentes podían llegar, tomar y vivir esas bienaventuranzas.
Acá la palabra clave de lo que acabas de hacer mención es la palabra enseñar. Por ejemplo, era lo que les explicaba de que cuando uno escucha un canto, es muy difícil que ese canto uno pueda profundizar cosas. Hay cantos y hay compositores que sí tienen esa capacidad de composición, donde toman su composición, sus estrofas y profundizan verdades, pero son muy raros. Sí. De 100 cantos, 1, 2, tal vez 3 tienen esa característica. El resto, si ustedes no me dejarán mentir, son frases que ya conocemos, frases repetitivas. No estoy menospreciando esos cantos, no me malinterprete, pero no son profundas. Pero cuando se trata de enseñar, no puede haber una enseñanza superficial. Exacto. La enseñanza siempre es profunda. ¿Me explico? Entonces, por eso es de que no hay otra manera de entender esas bendiciones si no profundizamos, y por eso la necesidad de Jesús, o mejor dicho, más que necesidad, no de Jesús, sino de nosotros de ser enseñados, sino la estrategia de Jesús fue enseñar. Y bueno, pues ahí resumimos esta primera parte de la exégesis. Jesús hablándole a sus seguidores y a sus discípulos sobre el reino de los cielos, y que esta enseñanza tenía que entenderla a ellos si querían disfrutar de las bienaventuranzas. Y en ese contexto es que Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Falta una segunda parte de la exégesis y esa la vamos a desarrollar en unos minutos, en unos segundos, solo al regresar de esta pequeña pausa. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. No olvide que este programa y otros usted los puede encontrar en nuestras redes sociales. ¿En qué redes sociales estamos, Evelyn? Bueno, estamos en Instagram, en X, que era antes Twitter, estamos en YouTube, en Facebook. Bueno, ahí tenemos bastante material. Y este discipulado, como los otros de la segunda temporada y toda la primera temporada, se encuentran ya en la red social de YouTube y también en la red social de Twitter, como también de Facebook. En Instagram no aparecen porque es otra forma como opera esa red social. Usted puede ir y recordar estas enseñanzas, compartir estos discipulados a otro si usted lo desea. Vamos a la segunda parte de nuestra exégesis. Esta es la exégesis textual. ¿Por qué le llamamos así? Porque tomamos palabras principales del texto y vamos a su origen. No olvide que la Biblia no fue escrita en español, ni mucho menos en inglés. La Biblia llegó al español y al inglés como resultado de una traducción. Y ojo, esa traducción viene de su versión original. Si estamos hablando del Nuevo Testamento, el 90% fue escrito en griego. ¿En griego? En griego. Y un pequeño porcentaje, que sería el 10%, en arameo. Pero yo me atrevería a decir, esto es yo, Carlos Santizo, que es más todavía el griego, un 95%. Y bueno, después nos vamos al Antiguo Testamento, que ahí en su totalidad todo fue en hebreo. Pero es interesante hacer hincapié esto porque tenemos que aprender cómo piensan los griegos y los israelitas en su lenguaje.
Porque pasa, ¿verdad, Evelyn? Que hay palabras que aquí son tan familiares, tan simples de comprender, pero que en otras culturas son hasta insultos, Sí, exacto. ¿ya? Lo mismo pasa con los idiomas de la palabra del Señor. Por eso es que vamos al origen del idioma a entender las palabras principales del texto. Y como ya lo hemos repasado, pero lo haremos una vez más, porque tal vez alguien por primera vez nos está escuchando. La primera palabra de este texto de Mateo 5:6 es la palabra bienaventurado. Es una palabra griega que es Makarios, que significa feliz, bendecido, dichoso, afortunado. Esa es la palabra o la traducción. Ya la hemos comentado en casi todos los programas. Pero hay otras más que son las que nos van a ayudar a entender el texto de Mateo 5:6 y esta bienaventuranza. La segunda palabra es la palabra hambre. Hambre. Esa palabra viene del griego peinao. 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 Puro puertorriqueño, está peinao. Peinao. Y significa hambre intensa. Peinao significa Hambre intensa. Y voy a pedirle a Evelyn que me ayude leyendo la siguiente escritura. Mateo capítulo número 4, versículos 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ok. Esa palabra hambre tuvo peinao. ¿Qué tuvo Jesús? Un hambre intensa. ¿Y por qué tuvo un hambre intensa Jesús? Porque ayunó 40 días. Porque no había comido Nada. durante 40 días. ¿Podrá alguien a ver, Evelyn, respóndeme. Imagínate, ¿qué tipo de hambre podrá tener una persona que no ha comido un mes y 15, 20 días? Un hambre feroz. Que le pongan lo que le pongan enfrente y se lo va a comer. Por eso entiéndase Ajá. que en la primera tentación de Jesús, ¿por dónde atacó Satanás a Jesús? Por su peinao, Exacto. por su hambre intensa. Tan así que le dijo, convertir las piedras En panes. en pan. Ujú. Porque Satanás sabía el hambre intensa que tenía Jesús. Lo que Satanás no sabía es que Jesús tenía dominio propio. Sí. Aún sobre el hambre intensa. Pero ese es otro tema. El punto aquí principal es que en algún momento de nuestra vida, amados hermanos, usted y yo hemos tenido peinao, un hambre intensa. Imagínese usted, hoy se levantó y se levantó un poquito tarde y eso le provocó que no desayunara. Salió corriendo. El trabajo de hoy ha sido muy intenso que ni siquiera le ha dado tiempo De comer. de comer. ¿Qué cree usted que va a llegar a hacer ahora que llegue por la tarde noche a su casa? Va a llegar con hambre intensa. Entiéndase, hambre intensa es una necesidad. Escuchen, no un deseo. Exacto. Un deseo es, ay, quisiera mi pastelito. Es Exacto. un deseo. Pero cuando uno tiene una necesidad de comer, no anda viendo Que le ponen si enfrente. es un pastelito. Ujú. Exacto. ¿Ya? Lo que necesita es comer. De eso se trata esta hambre. Exacto. ¿Ya? Necesita satisfacer la necesidad que Exactamente. Es algo intenso. Entonces, esa es la palabra que es bien importante tomar en cuenta. Pero hay otra más.
es la palabra sed. Ujú. Porque el texto dice, bienaventurados, Macarius, los que tienen peinao, un hambre intensa. Pero no solo peinao, sino sed. Esa palabra sed es otra palabra griega que es dipsao, muy similar. Ujú. Dipsao, que significa sed intensa. Y entonces me vas a ayudar a leer el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Muy bien. Esto está fabuloso, queridos hermanos. ¿Por qué el salmista está tomando como referencia a este animal, el ciervo? Ujú, El ciervo con S ujú. No se con- refiere a una persona, Ujú. pero el ciervo con C se refiere a un animal que es parecido al Venado. venado. Muy bien. ¿Por qué David pone como referencia al ciervo que tiene una sed intensa por beber agua? Tiene un dipsao, una sed intensa. Y aquí tengo, y voy a leerles algo que es parte de nuestra exégesis. Bramar es una palabra que significa mugir, aullar o gritar. O sea, es algo fuerte esa acción. Ahora escuchen pues, ¿por qué brama, muge, aúlla o grita el ciervo cuando tiene sed? Resulta ser que cuando estos animales braman, están demostrando una desesperación interna que constituye un deseo ferviente e imposible de aguantar. Por eso es que braman. Eso es muy similar al lamento. ¿Por qué uno se lamenta? Por algo fuerte internamente, Ujú. que lo único que uno puede hacer es expresarlo con si ese fuera el caso. Exacto. Lo mismo sucede con este animalito, pero hay algo más. Este ciervo o venado tenía sus temporadas de apareamiento. Y este animal sudaba mucho en esas temporadas. Ujú. De tal manera que sucedían dos cosas. Su sudor que emitía por esa situación provocaba un hedor que lo delataba para que fuera encontrado por los animales carnívoros. Oh, qué interesante. Ujú. Pero hay otro dato más. Ese sudor provocaba que empezara en su cuerpo a sufrir lo que se conoce. ¿Qué pasa cuando uno suda mucho y no toma agua? ¿Qué pasa? Es lo que se conoce como deshidratamiento. Ujú. Ese deshidratamiento, por ejemplo, cuando alguien padece le da fiebres, Ujú. los doctores dicen, Hidrátenlo. Dele suero. dele agua. suero. ¿Por qué? Porque el cuerpo está perdiendo energía, Ujú. está perdiendo azúcares y entonces puede colapsar. Ujú. Por eso es el suero. Pues este animalito, cuando sentía, pues es su ciclo hormonal natural, en sus tiempos de apareamiento, empezaba a sudar y sudar y sudar. Y por eso es que alguien que está deshidratado, ¿qué es lo que necesita? Agua. Agua. Ujú. Y entonces él buscaba agua.
y al no encontrar, Brahma. bramaba. Y David lo utiliza como una figura para explicar el profundo anhelo y la necesidad de disfrutar de la presencia de Dios. Eso es en David. Pero en este texto nos ayuda a ilustrar lo que significa tener una sed intensa, algo muy parecido como el hambre intensa. Es una necesidad hasta la muerte. La sed, porque uno no se muere sin comer. Jesús estuvo 40 días y 40 y noches. no se murió. Exacto. Pero si uno deja de beber agua, ya expone su salud física. Sí, incluso los médicos le dicen a uno que debe tomar suficiente líquido para que la piel no se reseque. Hasta, o sea, en lo externo se nota cuando uno no toma suficiente agua. Claro. Así que es tan simple como tiene sed, no lo dude. En vez de tomar una soda, vaya por un vaso de agua e hidrátese porque eso es vida. Eso es vida. Muy bien. Entonces ya se dan cuenta, cuando Jesús está hablando de esta bienaventuranza, está hablando de alguien que tiene una desesperación hasta la muerte por algo, hambre y sed. Dispao, sed intensa, peinao, hambre intensa. Vamos a la cuarta palabra. La palabra justicia. Esta palabra justicia es bien difícil pronunciarla, así que sírvase disculpar para los que saben perfectamente el griego. Si no la digo bien, pues no soy experto yo. Dice, la palabra justicia viene de la palabra griega dikaiousune. Dikaiousune. Justicia griego dikaiousune, que es equidad. Y esa palabra equidad significa dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. Otra forma de entender el concepto equidad es no favorecer en el trato a una persona perjudicando otra. Equidad es equilibrio, equidad es balance perfecto. ¿Han visto ustedes cómo se ilustra la justicia en el plano jurídico? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué te da risa? ¿Vamos a hablar correctos o incorrectos? Cuando ustedes ven, se van al organismo judicial, ustedes van a ver que la justicia se ilustra con dos instrumentos. Una balanza y un martillo. ¿Ya? El martillo simboliza autoridad y la balanza, justicia. ¿Ya? Entonces, aquí está hablando de una necesidad fuerte, intensa, de algo que trae equilibrio, algo que trae balance, algo que no favorece ni a uno ni a otro, sino a todos los favorece o a todos los perjudica. Entonces eso es justicia dikaiousune, equidad. Muy bien. Y por último, vamos a la quinta palabra en la exégesis textual que estamos desarrollando, y esa es la palabra harpazo, saciar. Harpazos, que significa, bueno, representa la palabra saciar. ¿Por qué saciar? Porque el texto dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán harpazo. Y eso significa provisión de comida abundante. O
comer hasta engordar. Difícilmente. Comer hasta engordar. Eso es saciar. Entonces, quiero que me leas Lucas capítulo número 9, verso 17, porque ese texto nos ilustra precisamente el jairpazo. Jairpazo. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Bien, este pasaje forma parte del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y es un milagro que usted seguramente ha leído o ha escuchado sobre él, pero este detalle es interesante. Y es que el Señor los alimentó. Realmente el concepto de el Señor los alimentó se queda muy pequeño para el efecto que trajo la alimentación de ese milagro. Porque comieron ¿hasta qué? Saciarse. Jairpazo. Es decir, ¿qué entiendes tú cuando alguien ha comido hasta saciarse? Que ya no quiere nada, ya está, ¿Está como qué? dicen, está satisfecho. Ya no le Ya cabe no más. ni una gota de agua. Ya está en el punto perfecto. Ahí es donde se evoca lo que estábamos comentando anteriormente. Equidad. Una comida más, ya no se enferma. Exacto. Entonces, la satisfacción es la equidad. Y ese milagro ilustra esa palabra, jairpazo. Por eso es de que recogieron Exacto. las cestas que sobran, porque la gente no fue golosa. No tenían el pecado de gula. De gula. Y yo quiero más, porque ahí ya si hubieran extralimitado, hubieran perdido la justicia, la equidad. Pero esta historia nos ilustra esta palabra. Cuando algo justo viene, satisface. Exacto. ¿Ya? Entonces, para cerrar esta segunda parte de nuestro estudio, de nuestro discipulado, de la exégesis textual, quedamos entonces armados con estas 5 palabras. Número 1, Macarius, bienaventurados, dichosos, felices, los que tienen peinao, hambre intensa, pero también tienen dispao, sed intensa, de dikaiosone, los que tienen equidad, los que tienen lo justo, los que tienen lo real, porque ellos serán portazo, tendrán satisfacción, serán abundados, serán engordados, están satisfechos. Eso es entonces lo que Jesús quiso decir. Y cualquiera se pregunte, y bueno, ¿y eso cómo lo entiendo y cómo lo aplico en nuestra vida? Exacto. Viene la última parte de nuestro discipulado, nos vamos a ir a una pausa y al retornar vamos a compartir y prepararle. Yo tengo acá, déjeme ver, 4 cosas que hablarle sobre esta bienaventuranza como formas de aplicación a nuestra vida. Retornamos. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Usted escucha el discipulado. En esta ocasión estamos en Mateo capítulo número 5, verso número 6. ¿Qué dice ese pasaje, Evelyn? En Mateo capítulo 5 y verso 16, ¿en 6. qué versión? La de tu preferencia. Bueno, la tengo en palabra de Dios para todos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Bueno, ya hemos entendido el exégesis de esta bienaventuranza. Aquí hay algo que vamos a aprender. No olvidemos que las bienaventuranzas son como los valores del reino de Dios. Por ejemplo,
cuando usted va a una empresa, dentro de su periodo de entrenamiento, lo primero que nos enseñan es los valores de la empresa. Por ejemplo, le puedo decir, mire, aquí en esta empresa valoramos esto, esto y esto. Le dicen 3 cosas. Y sobre esas 3 cosas hacen hincapié en sus proyectos, etc. Usted trabaja unos 5 o 6 años y después decide irse a otra empresa. Pero resulta ser que cuando usted entra a su etapa de entrenamiento a otra empresa, va a descubrir que ellos también tienen valores, pero que esos valores son muy distintos a los del trabajo anterior. Y eso obedece porque la visión de las empresas son distintas. Tal vez, por ejemplo, en esa primera empresa en que usted trabajaba, usted se dedicaba a las ventas. Ahí es un campo que tiene muchas cosas que tratar. Pero ahora donde usted está trabajando es en un hospital. Y por eso es que usted va a descubrir que en cada lugar a donde uno va, hay valores. Otro ejemplo, cuando usted va a visitar una casa de vacaciones, le dice, mira, vente a quedar un par de días, fin de semana, le dice su amigo, su amiga, y usted se va. Muy bien. Usted se va a dar cuenta de que esas horas, esos par de días que está ahí, usted va a descubrir cosas que en su casa no practican, porque son valores y costumbres distintos. Así sucede en el reino de Dios. El reino de Dios maneja valores y costumbres. Y los cristianos tenemos primero que saber qué valores son y cuáles son las consecuencias o recompensas cuando uno decide vivir bajo ese estándar de vida. Porque yo quiero recordarles, amados hermanos, que Jesús dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Por eso que el cristiano debe de tener otro tipo de valores y de costumbres comparados a los del mundo. Hoy estamos a viernes, post de lo que fue el Día de Acción de Gracias, y que ahora se volvió costumbre y ya se generalizó, que los viernes posteriores a la Acción de Gracias, aún viviendo en otro país que no es Estados Unidos, se celebra el Viernes Negro. ¿Y qué es el Viernes Negro? Día de ofertas, supuestamente. ¿Y todo mundo sale a qué? A gastar. Vale. A endeudarse. Ese es solo por darles un ejemplo. Y ahí van las personas haciendo cola, buscando los centros comerciales y, entre comillas, aprovechando los descuentos y las ofertas. Y ahí van algunos cristianos también, porque creen en el Viernes Negro. Son costumbres y valores del mundo. Entonces solo quiero ilustrarles que en el reino de Dios se tienen costumbres y valores opuestos al mundo. Y uno de ellos es esta bienaventuranza, que Jesús la presenta como algo que nos va a hacer feliz, algo que nos va a provocar dicha, pero si lo practicamos. ¿Y qué debemos practicar? Aquí vienen las aplicaciones. Número 1, esta bienaventuranza habla de tener una pasión por hacer lo correcto. Repito eso, una pasión, un deseo profundo de hacer lo correcto. A eso se le llama hambre y sed de justicia. Entonces ya con eso usted ya se puede imaginar y podemos ya hacernos preguntas. Por ejemplo,
¿hacemos lo correcto? A veces lo correcto es decir no, Pero decimos sí. pero decimos sí. Ujú. A veces lo correcto es decir sí Y decimos no. y decimos no. Ujú. El cristiano que ha aprendido a valorar los principios del reino tiene un deseo profundo no de quedar bien con el jefe, con el pastor, Ujú. con el papá, con el hijo, sino el cristiano apasionado siempre va a querer quedar bien Con Dios. únicamente. ¿Con quién, Evelyn? Con Dios. Con Dios. Ujú. Y cuando ese es nuestro estándar de vida, usted va a experimentar esa dicha. Ujú. Porque usted va a estar buscando siempre hacer lo correcto. Jesús no está hablando de comida física, sino está hablando de un deseo profundo que viene y que comienza primero teniendo una relación con Dios. Porque nadie puede quedar bien con Dios si primero no tiene una relación con Dios. Exacto. ¿Cómo voy a quedar bien con alguien a quien no conozco, con quien no hablo? Ujú. O sea que primero tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le gusta y con qué nosotros podemos satisfacer a Dios, ¿verdad? Luego, así es, luego que yo tengo una relación con Dios, mi responsabilidad es mantener correctamente mi relación con Dios. Porque nadie que tiene una media relación con Dios puede llegar a conocer lo que es correcto o hacer lo que es correcto. Entonces fíjese cómo está este desafío. Es un desafío a ser bendecidos. Ujú. Y su base es apasionarnos por hacer lo correcto. Y no se puede hacer lo correcto si no se está cercano a Dios. Se necesita tener una relación buena y estable con Dios. La gente, escuche bien, la gente, las personas que espiritualmente están muertos, no tienen apetito, no tienen deseos de hacer las cosas espirituales. Ujú. Y una de las cosas espirituales es la justicia. Exacto. Por eso es que van de la mano una relación estable, correcta y fructífera con Dios para llegar a vivir esa bienaventuranza. Por eso esta bienaventuranza no es para el no creyente, es para el creyente, es para el discípulo, porque ellos sí entienden que hay cosas que a Dios le agradan y otras que no le agradan. Entonces nosotros buscamos eso, y a eso Dios le llama lo justo o justicia. Ahora, la figura que utiliza Jesús es el hambre y la sed. Por ejemplo, fíjate, pues, yo te digo, Evelyn, tengo mucha hambre. Y Evelyn, movido a misericordia, le dice, ay, pobre el hermano, lo voy a bendecir con comida. Y entonces Evelyn, muy generosa, va y me dona Ujú. mi plato de comida, que conlleva 2 pedazos de pollo, un buen puño de arroz y una ensalada. Y me dice, hermano, mire, yo sé que tiene mucha hambre y Dios puso en mi corazón bendecirlo. Ay, yo le digo, gracias, Evelyn. Ay. Y se va Evelyn. Y a las 2 horas regresa y observa mi plato. Intacto. Y resulta ser que de 2 pollos solo toqué un pedazo y de ese pedazo solo está comido la mitad. La ensalada está intacta y el arroz un poquito.
¿Tiene coherencia que yo te haya dicho, tengo mucha hambre? No. Con lo que tú ves. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué te deja eso? Primero de que yo te dije, tengo mucha hambre, y después a las 2 horas tú ves un plato casi intacto. Que me estaba mintiendo, que no tenía el hambre que expresó que tenía. Entonces es como decir, le di, pero a usted o no le gustó o no tenía la suficiente hambre para comer todo lo que se le sirvió. Eso segundo quiero llamar su atención. El que tiene un verdadero deseo de lo justo de Dios, no medio hace las cosas. Las hace bien y completo. Por eso no existe en el léxico cristiano media obediencia. Exacto. Porque esa media obediencia significa que yo no tengo hambre. Exacto. Y no tengo sed. ¿Entienden, hermanos? Yo necesito, y la palabra de Dios nos anima a que pensemos si realmente estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo. La bienaventuranza dice, los que tienen, no van a tener todos. Los que tienen. Exacto. Hambre y sed. Incluso en la Biblia está el texto donde dice, ojalá fueras, que fueras tibio o caliente, ¿verdad? O sea, estamos, como dicen, estamos... Frío y caliente. Eso, frío, caliente, que no seas tibio. O sea, medio tengo hambre, no. Hambre y sed de justicia, que de verdad usted, cuando tenga ese deseo de buscar a Dios, vaya y como dice el siervo, ¿verdad? Que brama ese deseo tan grande de servirle a Dios, de buscarle. Otra cosa que tenemos que considerar, y ahorita que Evelyn hace ese comentario, ¿cómo uno satisface su deseo de Dios? Pues yendo a Dios. Exacto. ¿Ya? Eso de andar yendo de iglesia en iglesia, o de actividad en actividad, de concierto en concierto, de congreso en congreso, porque, yo quiero más de Dios. No. O sea, Dios está ahí con usted. Solo es que usted lo busque. Exacto. Ok. Pero quiero que entienda, para ir cerrando este punto, e irnos a otro segundo que tenemos acá, es que ese deseo profundo no nace de afuera, nace de adentro. Y es un profundo deseo de hacer lo correcto. Y que no viene de usted, ni de mí. Viene de Dios, porque Dios vive en mí. Y Dios lo pone en mí. Y como yo ando bien con Dios, entre más cuido esa relación, más apasionado me vuelvo por hacer lo que a Él le agrada. A mí me encanta mucho el concepto que algunos dan con respecto a qué es temer a Dios. Temer a Dios, por un lado, tiene que ver con el respeto y la reverencia, pero este es el concepto. Temer a Dios es conocer lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada. Temer a Dios es hacer lo que a Él le agrada y odiar lo que a Él no le agrada. Y cuando yo escuché ese concepto, digo, sí, es el balance, es la equidad. Yo hago lo que a Él le agrada y no hago. ¿Y cómo no lo logro hacer? Odiándolo, alejándolo. Exacto. Entonces, hermanos, necesitamos mejorar nuestra vida con Dios. No puede haber una vida correcta, haciendo cosas correctas, si yo no afianzo mi relación con el Señor. Número 1. No olviden que la palabra aquí a atacar, o a no atacar, sino a consolidar, es la palabra justicia. Y aquí, en el griego decíamos que es una palabra que significa equidad. Pero la justicia, ya en el plano práctico, significa estar bien con Dios. Significa una vida personal equilibrada. ¿Ya?
una vida que vive conforme a Dios, está conformada a lo que es de Dios. No es religiosa, no es mecánica, es una vida con Dios. Y aquí tenemos que hablar, y voy a ir terminando, de dos cositas más. Disfrutando de la justicia de Dios. ¿Saben ustedes que nosotros recibimos la justicia de Dios? El momento en que nosotros entregamos nuestra vida con el Señor, y gracias a Jesucristo, nosotros recibimos el regalo de la justicia de Dios, que en una sola palabra es justificación. La justificación se manifiesta en dos facetas: la justificación imputada y la justificación impartida, y con esto termino. La justificación imputada es el derecho que el creyente tiene ante Dios por la obra redentora de Jesucristo en su nombre. O sea, somos justificados por lo que Cristo hizo, en términos simples. Pero la justicia impartida es el resultado de que yo vivo para agradar a Dios. Entonces, porque vivo para agradarle, empiezo a caminar rectamente. Y esa rectitud me lleva a la santificación, y entonces estoy caminando justamente. O sea, esa justicia me está sirviendo para sumar, para aumentar mi relación con el Señor. Entonces, voy a terminar con una serie de preguntas, pero solo repasemos esto último. Hambre y sed de justicia es un deseo profundo de hacer lo correcto. Esa acción viene de una vida con Dios, de una relación correcta con Dios. Entonces, Evelyn, hermanos, de 1 a 10, conteste estas preguntas. ¿Qué tan hambriento usted está por las cosas de Dios? ¿Cuál es su actitud hacia la rectitud personal? Póngase usted un número de 1 a 10. ¿De qué usted está hambriento en la vida? ¿Hasta qué punto tiene un deseo profundo de la palabra? ¿Cómo está su apetito en cuanto a la verdad de la palabra del Señor? ¿Cómo está su apetito en cuanto a andar con otros creyentes? ¿Cuál es su actitud hacia la adoración a Dios? ¿Cuál es su actitud hacia las verdades espirituales? ¿Usted tiene tiempo para estar con cristianos llenos del Espíritu Santo o prefiere caminar con otro tipo de personas? Bueno, todas esas preguntas tienen que ver con un deseo profundo de hacer lo correcto. Y el Señor dice que aquellos que hacen lo correcto, Él los va a satisfacer. ¿Qué significa? Les va a dar satisfacción, los va a llenar, de tal manera que ya no van a tener necesidad de ir al mundo. Ya no van a querer caminar con el mundo, porque ustedes y yo hemos entendido que la verdadera satisfacción está en Dios, porque estamos haciendo lo correcto para Él. Vamos a un corte y al regresar, nuestra despedida y aplicaciones personales. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Yo quiero finalizar y después terminar con Evelyn, escuchándola a ella, qué es lo que ha aprendido. Queridos hermanos, a veces esa pasión que a veces tenemos por otras cosas que nos hacen desvelarnos para ver televisión, películas,
que nos hacen a veces esos sacrificios que estamos dispuestos a hacer para viajar, para otras cosas, no las hacemos para con Dios. Con Dios solo somos excusas, ¿ya? ¿Por qué será? Hoy encontramos esa respuesta. Porque nos hace falta tener hambre y sed de lo que es correcto delante de Dios. Y no olvide que haciendo eso uno va a ser feliz. Si usted aún no tiene esa hambre, ese deseo de buscar al Señor, dígale: Señor, dame esa hambre, ese deseo de buscarte porque te amo, porque quiero servirte, quiero hacer las cosas con excelencia para ti, no para el hombre, no para como decimos, el jefe, el vecino, el hermano, para mamá, para papá, no. Usted haga las cosas correctas para el Señor, porque Él está ahí arriba y está viendo su caminar. Que Dios les bendiga, les esperamos en otro discipulado, en su transmisión directa todos los viernes 2:30 de la tarde, y en las redes sociales usted puede ahí descubrir otros temas que aparecen. Que Dios sea con ustedes. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.